¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente en otro Diálogos con el Mundo. Esta vez tenemos dos invitados muy especiales que nos van a hablar sobre una situación muy delicada, algo que está ocurriendo en este momento con las personas migrantes en los Estados Unidos, esta oleada y esta situación tan difícil y tan compleja para todos los países, todos los hermanos latinoamericanos de África, de distintos países que quieren cumplir con el sueño americano. Les hablo, por supuesto, de Carolina Huertas. Ella es doctora en psicoterapeuta, es colombiana y especializada en población vulnerable por deslocalización forzada, con especial mención en infancia y adolescencia. Fundó un proyecto social Raíces y habla recientemente una iniciativa aliada con SMI, que es una empresa que trabaja precisamente el tema asesoría. Carolina cuenta con 10 años de experiencia en trabajo con la comunidad latina de los Estados Unidos en diversos proyectos de asistencia social, apoyo institucional y fortalecimiento familiar. Ella, pues, autogestionó exitosamente su proceso migratorio en los Estados Unidos. Y también estamos con Jorge Alberto Fierro Abella, que es un abogado colombiano con estudios de economía en la Universidad Carlos III de Madrid. Él es PhD en Derecho y Economía de la Universidad de Hamburgo, máster en Comercio Internacional y Derecho Internacional privado, y está dedicado a asuntos de migración desde el año 2023 y es cofundador de una empresa que se llama Servicios Migratorios Integrales. Con ellos vamos a estar el día de hoy pues hablando sobre estos asuntos relacionados con el tema de migración, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y lo que se viene en términos de alternativas, porque pues si bien es cierto el sueño americano es un tema que todos quieren perseguir, pues definitivamente lo que sigue es otro tipo de alternativas. Por ello, pues quiero saludar a Carolina y a Jorge. ¿Cómo se encuentran? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Hola Carolina. Alfredo, muchas gracias por la invitación, un placer estar en este espacio contigo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. De verdad que el tema de hoy es muy importante. Pues un saludo muy especial a quienes nos escuchan, quienes nos ven. Este programa pues es transmitido también por la radio de la Universidad Surcolombiana, por el diario del Huila, que es nuestro aliado estratégico y desarrollado un proyecto de previsión social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana. Comencemos, por supuesto, como buen caballero por las damas. Quería, Carolina, preguntarle a usted en relación con lo que con lo que viene con el tema migratorio. ¿Cómo ve usted esa situación, lo que hoy está ocurriendo con el presidente Trump, todas estas redadas? Y obviamente usted como experta en el asunto, ¿cuál es su opinión al respecto? Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, Alfredo, la situación es muy difícil, es muy inhumana, se están viendo y se están viviendo situaciones que nunca se habían visto, ¿cierto? Es desgarrador ver cómo separan a padres de sus hijos, eh, cómo no dejan llevar un proceso completo, ¿sí? Que por derecho deberíamos tener como inmigrantes. Entonces, esto está vulnerando totalmente los derechos. Vemos que la situación cada vez es más difícil, ¿sí? En cuanto a la recomendación, yo creería que 100% que se acompañen y se asesoren de personas profesionales y que de verdad estén comprometidos con el derecho del migrante. Sí, esa es una nota muy importante porque muchas veces, pues personas inescrupulosas se aprovechan a veces de esa necesidad, de esa idea de poder cumplir con el sueño americano. Y en torno a las experiencias, a los impactos que las personas tienen con lo que hoy está ocurriendo, ¿cuáles son como las recomendaciones que tú le das a esas personas que ya como migrantes se encuentran hoy en los Estados Unidos? Bueno, yo parto del hecho que yo hablo mucho con mis clientes y les digo, obviamente está el temor, ¿no? El temor, la incertidumbre, pero yo siempre digo, bueno, ya estamos acá, Dios nos puso acá, hagamos el esfuerzo para que esto salga de la mejor manera, ¿no? Entonces es importante protegerse, es importante tener un plan, una estrategia de cómo actuar en cuanto a una situación que lo que se está dando ahorita normalmente son las detenciones, ¿no? Entonces hay que tener siempre un plan de estrategia para cómo actuar con tus hijos, cómo actuar con tus bienes, qué debes hacer con tus documentos, debes tener a mano o aprenderte el número de tu abogado,
¿cierto? Porque eso es lo que se está viviendo, desafortunadamente. Muy bien, Jorge. Y en este caso, pues más desde la perspectiva de los impactos de la economía, sabemos todos que Estados Unidos tiene alrededor de 60.000 personas que son migrantes, que son latinos, especialmente en este caso, pero además un porcentaje de casi 10 millones de personas que se encuentran en condiciones de ilegalidad, que es a ese grupo de personas al que se ha dirigido pues todas estas redadas y todo lo que ha venido ocurriendo, pero por supuesto eso tiene unos impactos en la economía tremendos. ¿Cuál es la opinión que tienes al respecto? Bueno, en realidad hay más de 35 millones de inmigrantes de por lo menos la actual generación o la primera generación. Hay más de 6 millones de inmigrantes que no tienen una solución definida. En mi opinión, muy, digamos, macropolítico, la guerra que está enfrentando el gobierno americano, muy desigual, obviamente, porque no está atacando a personas con un récord criminal, sino personas decentes, trabajadoras, personas que cumplen con la ley, que cumplen con las situaciones del gobierno, con las audiencias, con las comparecencias, y la guerra es psicológica, ¿no? Orientada a la economía. Entonces, hay muchas medidas. Obviamente la ejecución varía de estado a estado, la política migratoria es federal, pero la ejecución es estatal, que hay estados que son más proclives a ejecutar con la fuerza y con la virulencia esas políticas. Se están viendo, por ejemplo, iniciativas para prohibir que los inmigrantes vayan al supermercado, hagan compras de medicamentos, a no ser que puedan demostrar un estatus migratorio. Y el estatus migratorio no es tener una green card, sino tener la capacidad de probar que está en proceso de regularizar su estatus. Algo que no se veía antes, el tema, por ejemplo, de la necesidad de tener un abogado. ¿Sí? Los abogados son muy costosos en Estados Unidos. Un porcentaje muy bajo de inmigrantes lograron hasta el momento tener ese acompañamiento legal. Entonces, ahora se les exige, ¿sí? Y se les exige de una manera soterrada. O sea, no es, a ver, legal y constitucionalmente, cualquier persona en Estados Unidos puede representarse, está el derecho a la autorrepresentación. Pero en la práctica, la política es de miedo. Entonces, si no vienes con un abogado, te deportamos, te detenemos. Si no tienes papeles, no puedes hacer compras en un supermercado. O sea, es una amenaza permanente para que el inmigrante se sienta aún más excluido de la sociedad y opte por un regreso voluntario. Realmente lo que el gobierno quiere es eso, ¿no? Abaratar los costos y poder deportar a la mayor cantidad de personas. Ahora bien, el tema económico es muy serio por las implicaciones y la importancia que tienen los inmigrantes en la economía americana, principalmente porque hay la articulación de la mano de obra latina que no necesariamente, a diferencia de lo que la gente piensa, que es mano de obra no cualificada, ¿sí? Hay mucho latino profesional, hay mucho latino que emprende en Estados Unidos, que monta su empresa, que contrata americanos, que mueve la economía. Entonces, parte de la estigmatización es que la gente piense, primero, que los inmigrantes en general es criminalizar al inmigrante, ¿no? Eso es lo primero. Eres Claro. inmigrante, entonces eres un criminal. Pero segundo es demeritar la importancia económica del inmigrante, ¿ok? Entonces estás quitando los empleos, no eres importante para la economía, y eso es completamente falso. Tanto es así que gremios de empresarios del agro, el tema de servicios varios, turísticos, etcétera, ya han enviado peticiones con miles de firmas diciéndole al presidente, oiga, usted está destruyendo la economía porque sí necesitamos esa mano de obra aquí en los Estados Unidos. Entonces, es fuerte el impacto, la economía seguramente entre o va a entrar o está entrando en recesión. En algún momento nosotros esperamos que Trump ceda, ¿sí? Inclusive en Estados Unidos se le dice a Trump taco,
¿ok? Que son las siglas de, bueno, no me acuerdo, como que es una sigla en inglés, no recuerdo en ese momento, pero siente como que se echa para atrás, chickens out, ¿ok? Trump always chickens out, taco. Ujú. Se espera que reverse esas políticas, ¿sí? O sea, la realidad es que es un gobierno tan extremadamente injusto y marcadamente ideológico, ¿sí? Que no apela a razones objetivas o de economía, sino a un odio visceral contra el inmigrante y sobre todo contra el inmigrante latino. Y antes de que la economía revienta, el objetivo es sacar a la mayor cantidad de personas, ¿listo? Con Claro, el impacto que eso tiene. Es muy, muy fuerte la situación. Las familias no tienen. Mira, muy difícil porque si le exiges a una persona un abogado, tú le dices, un abogado, por ejemplo, que puede cobrar $10,000, por un ejemplo. Hay abogados en algunos estados que cobran 20, $25,000 por una representación. Si tú le dices a esa persona, empiece con $1,000, le dicen, "No, siempre, pero ¿de dónde si no tengo trabajo? Me acaban de echar del trabajo porque no me renovaron mi permiso, mi permiso. claro, Y le pago al abogado, no como, ¿sí? claro. Entonces es todo psicológico de meterle más presión a la Ajá. gente y que opte por autodeportarse, salida a voluntad. Claro. Ahí hay una situación que también es clara y es que el fenómeno migratorio estaba haciendo una afectación tremenda a países como Colombia. Recuerden ustedes esto que ocurría allí en el Darién, que era una cosa terrible, un municipio con escasos 2.000 habitantes, con 30.000 personas que querían pasar por el tapón de Darién y irse por Panamá y hacer todo este cruce con los coyotes hasta México y hacer lo que está ocurriendo. Y obviamente con todas estas medidas tan drásticas que ha tomado Trump, eso se acabó. O sea, fue una cosa casi que automática y la gente como que se frenó y dijo ya no más, digamos, por este tema ilegal, porque vamos a terminar pues en Guantánamo, vamos a terminar como lo están prometiendo estos personas, de capturarnos y tratarnos como criminales, porque de hecho el primer avión que llega a Colombia, las narrativas de las personas describiendo que en efecto los amarraron de pies y manos, les quitaron todo lo que tenían, bueno, todo este maltrato y esta guerra psicológica, pues yo creo que en términos claros funcionó, porque en efecto ya el alcalde de este municipio que queda allí en el tapón del Darién dijo, bueno, ya esto se solucionó, porque él todo el tiempo salía en los medios, mire, tenemos 20.000, tenemos 30.000 personas y obviamente los grupos ilegales pues aprovechándose de esta situación. Digamos que eso en parte, viendo todo lo malo, pues terminó en parte solucionando. Pero por ese lado, Carolina, esas afectaciones psicológicas, eso que ocurre con los niños, eso que muestran en los videos que es una cosa desastrosa de ver cómo incluso bebés, niños recién nacidos que los arrancan de los brazos de sus madres, cómo enfrentar eso, cómo vivir eso precisamente en esta situación tan compleja que viven los Estados Unidos. Bueno, es realmente una situación muy difícil y muy cercana, ¿no? Porque pues obviamente uno también es madre de familia y no quisiera vivir esta situación. Eh, y lo peor de todo es que antes tú podías dejar como estipulado cómo manejar esta situación, ¿no? ¿Sí? Digámoslo de manera pro se, o sea, que lo hace directamente la mamá con ¿sí? Como con unos lineamientos sin necesidad de que intercediera un abogado. Ahora los niños están siendo llevados a unos centros de detenciones también o a casas de personas que no conocen, o sea, el impacto para estos niños es increíble, o sea, si antes vivían toda la situación, o sea, es que nadie ha partido del hecho de que solamente salir de tu país, ¿cierto? Dejar tu casa, los niños tener que dejar lo más mínimo, su mascota, su perrito, su abuelito, todo esto ya generaba un impacto terrible en la parte emocional y psicológica de los menores, ¿cierto? Y ahora tras del hecho tienen que vivir todo este miedo de ser separados de sus papás, de no saber si llegan del colegio y van a encontrar a sus papitos o si van a estar en un supermercado y van a ser separados. Esto realmente está violando totalmente los derechos de los niños. Nadie, o sea, ahorita nadie habla de eso. Se están haciendo los de la vista gorda. Ahora están enfocándose en otros temas, pero creo que esto es un impacto totalmente negativo en el crecimiento de los niños y obviamente en los padres también
la angustia de vivir, ¿no? Por eso yo te decía que lo más importante y lo fundamental, como decía Jorge, es contar con un respaldo legal, porque ellos van a poder actuar a favor de cuidar, obviamente, de esa familia, ¿no? De que no sea desgarrada de esta manera, ¿ves? Claro. Y en este caso, Jorge, y Carolina, por supuesto, sí lo sabe, digamos que en términos prácticos, cualquier institución o cualquier entidad o empresa que se dedique al tema de esta asesoría, pues tiene que vivir de algo y tiene que pagarle los honorarios al abogado. Pero en este caso, cuando sabemos que realmente los clientes no tienen con qué pagar precisamente porque les quitaron su empleo, porque les cerraron las oportunidades, ¿qué hacer? O sea, ¿cuál es la vía que tendría que tener estas personas para que en efecto pues sus derechos no sean vulnerados como está ocurriendo en este momento? ¿Qué alternativas tendrían? Bueno, existen asociaciones sin ánimo de lucro, algunas vinculadas con iglesias, otras con, digamos, orientación más de tipo social, que ofrecen servicio pro bono, pues, abogados pro bono. ¿Cuál es el problema con esto? Que hay demasiada demanda y poca oferta. Entonces, las filas son de 1 año, 2 años. Wow. Muy importante es que la persona entienda que una buena representación no necesariamente implica un costo alto. Esta mañana hablaba yo con un lead, una persona que nos contactó y nos decía, no, es que yo quiero, a mí me gusta contratar un abogado que tiene una oficina enorme, gigante, fin, lujosa. Los abogados en Estados Unidos cobran bastante. Y yo le decía, eso no es garantía de que le va a prestar un buen servicio. Usted puede contratar un abogado de $20,000, hay abogados que cobran mucho más inclusive, pero eso no le garantiza. Usted lo único que le garantiza es que con su plata está pagando 30 secretarias, está pagando a 50 paralegales. Por otra parte, también es importante que la gente tenga cuidado con caer en estafas. ¿Listo? En Estados Unidos hay un abogado de inmigración por cada 1.300 personas. Hay mucho abogado de inmigración. Ser abogado de inmigración rentable por muchos motivos. Primero porque es costoso hacer defender los derechos. O sea, si tú contratas un abogado que sea y el abogado te queda mal, tú puedes demandar al abogado, ¿sí? Porque obviamente hay código de ética muy estricto. Pero cuando tú eres inmigrante y un abogado te demanda y a duras penas lograste pagarle a él su dinero, no vas a tener... nosotros hicimos un caso hace unos meses, una abogada, bueno, muy fraudulenta, estafadora, y hicimos un movimiento con muchas víctimas, fueron más de 750 víctimas. Hicimos todas las gestiones, inclusive una página web con la denuncia. Cuando fuimos a demandarla, nos estaban cobrando $70,000 por demandar al abogado. ¿Listo? Entonces, pues nos quedamos únicamente en lo penal. Entonces, hay abogados que te cobran $2,000, pero nunca no van a hacer un buen trabajo. ¿Ok? Entonces, hay que buscar un equilibrio. ¿Ok? Ni lo barato, ni lo muy caro. El precio alto no significa calidad per se. Y que un abogado esté en la misma ciudad tuya tampoco, porque la ley de inmigración es ley federal. Es mejor inclusive que el abogado no esté presente en la misma ciudad de la persona o en el mismo estado para que se pueda virtualizar el proceso, las audiencias, etcétera. Poca gente lo sabe, la gente dice, no, yo quiero un abogado que pueda ir a la oficina. Y hay que tener cuidado con los abogados que masifican el servicio. ¿Listo? Un abogado, entre más personas tenga, más casos lleva. Y hay empresas que llevan cientos o miles de casos al mes. El servicio es desastroso. ¿Sí? Entonces, en el equilibrio está la clave. Un abogado de $2,000 te va a estafar. Un abogado de 20,000 no te va a garantizar un buen servicio. Los abogados pro bono son buenos, no digo que no, pero la lista es muy larga. Entonces, claro, la mejor opción es que las personas, nosotros estamos impulsando una propuesta donde existen formas de blindarse legalmente
y ir un poco esperando a ver qué pasa. Listo, yo hablaba con una persona ayer, me decía, yo tengo $10,000, quiero un abogado, un récord. Y yo le decía, bueno, ¿y qué pasaría si usted contrata un abogado en ese momento y mañana le quitan el asilo, por ejemplo? O sea, que mañana Trump salga con alguna norma, alguna ley que le diga, yo le quito el asilo a todo el mundo, o todo lo contrario, le doy amnistía a todo el mundo. Entonces, hay demasiada incertidumbre. Es importante que la gente sepa que el dinero en sí mismo no le garantiza el servicio que realmente espera. Claro, en este momento podría decirse de todas maneras cualquier cosa que se haga es importante para salvar su situación, pero la incertidumbre es inmensa. Incluso hoy el presidente Trump está cazando pelea con Irán, hay unos temas que muy seguramente van a tener consecuencias también en la política migratoria. Pero en esa medida, pues lo que uno buscaría, y aquí iría mi recomendación, la persona que hoy nos está viendo, que nos está escuchando desde Colombia, que quisiera migrar a los Estados Unidos, ¿qué recomendaciones les podríamos dar? Como qué he hecho en la maleta para que no ser víctima de esto que está ocurriendo. Bueno. Pues lo primero es que no viaje. Yo en ese momento no recomiendo a nadie viajar. ¿Okay? Existen visas y existen formas de viajar de una manera legal que se llama migración regular, que no está tan seriamente afectada. Hay visas para profesionales, hay visas para inversionistas, hay mucha desinformación y hay mucha estafa también. Hay empresas muy serias que ofrecen alternativas de visas patrocinadas, personas que se van con una oferta de trabajo. Antes son muy costosas, son servicios muy, muy caros. Se pueden hacer por C, o sea, algo que la gente no sabe es que legalmente hay muy pocas cosas que necesitan abogado, pero son procesos complejos, o sea, son procesos que no es diligenciar un formulario. Entonces, en este momento, yo digo, si usted va a migrar a los Estados Unidos, hágalo como profesional, con un trabajo, si usted es muy bueno y consigue una oferta de empleo, hágalo a través de ese medio, que hay más de 60 alivios migratorios disponibles en la ley federal, en la ley de inmigración de Estados Unidos, visas de inversionista, visas temporales, de intercambio, de empleo, en fin. ¿Cuál es el problema? El problema no es migrar, el problema es que esto que se está dando es el inicio, el germen de una división social. ¿Okay? Eso no lo veíamos desde la Segunda Guerra Mundial y se ha visto regionalmente, ¿listo? La división de la sociedad a través de la estigmatización de grupos o minorías. En este caso, la comunidad latina no es realmente una minoría, o sea, son más de 60 millones de latinos hispanoparlantes en Estados Unidos. Inclusive, ya dentro de poco va a ser más que los afroamericanos. No son pequeños, pero son muy desunidos. La comunidad latina aquí en los Estados Unidos es totalmente desunida, ¿sí? O sea, aquí algo que sucede es que el latino cuando llega sufre, pero cuando consigue la green card, lo primero que dice es, no quiero que nadie más venga. No quiero que nadie venga, ¿no? Es un poco como el judío que sufrió la Segunda Guerra y ahora está haciendo lo mismo con los vecinos. O sea, es una doble moral y hay mucha desunión. Entonces, irse a Estados Unidos, donde hay que escoger bien, pero la desinformación, la estigmatización, la propaganda en contra del inmigrante se ve reflejado en pasarla mal. O sea, realmente el inmigrante que logró estar acá, que está acá, la estamos pasando mal. Los latinos estamos pasando muy mal por muchos motivos. Entonces yo diría, pues, no migre. Muy bien. Esa es la respuesta. No lo haga ahora. Espere que cambie pronto. Sí, porque yo puedo hacer una intervención ahí. Realmente en ese momento ni siquiera la visa de estudiante. Tú te diste cuenta de la situación que se ha vivido también con Harvard. Y hay chicos universitarios que tienen su visa de estudiante y todo, y sin embargo han caído en estas redadas y han sido llevados hasta la ICE y allá han sido pues ya retirados
de la detención, ¿cierto? Pero indiscutiblemente lo mejor es no viajen, no viajen en este momento a Estados Unidos, lo que hablábamos contigo, Alfredo, fuera de cámaras. Estados Unidos ya no es un sueño americano, es la pesadilla americana, y más para nosotros los latinos, ¿sí? Entonces, la recomendación 100% es que no viajen. Si tienen familiares, amigos, conocidos que estén acá, que se asesoren bien, las estafas son muy grandes. Ahora hay unas personas, los llamados llenapapeles, que le dicen a todo el mundo que no necesitan abogado. Pero es que el llenapapeles no puede ir a representarte a la corte, el llenapapeles no puede ir a sacarte de una detención, ¿sí? No puede gestionar tu fianza, no puede evitar tu deportación, no puede. Entonces, esto es fundamental. O sea, si tienen a alguien cercano que se asesore bien, que haga las cosas bien. Y si ustedes quieren viajar, pues que viajen a otro país, ¿no? Hay muchas opciones. A propósito de eso, Pequeña Jorge, interpelación, si me lo permites, es sí, lo dime. siguiente. Una cosa es no viajar y otra cosa es renunciar, claudicar, ¿listo? Porque hay muchas personas que se sienten muy desmotivadas y es con toda justificación. Y sobre todo, yo le digo a la gente, usted ha pasado por peores situaciones, dígame qué le espera allá, porque nosotros realmente pensamos que ese es un tema político coyuntural. ¿Ok? Hay que decirlo claramente, hay estados que son totalmente proinmigrantes, hay estados que poco a poco están elevando una voz de protesta por las injusticias, lo vimos en California, Nueva York, hay estados donde la población es más liberal, ¿ok? Y más proclive a aceptar la inclusión o aceptar el pluralismo, ¿listo? Entonces, hombre, ¿regresarse a qué? ¿Ok? ¿Regresarse a qué? O sea, claro, a ver, Estados Unidos será un momento muy crítico, políticamente convulso, seguramente Trump vaya a iniciar muchas guerras, hay mucho temor en todas partes, pero nosotros confiamos en que eso sea algo temporal. La sociedad americana no es mayoritariamente racista, eso también hay que decirlo, ¿ok? Ajá. No hay un racismo, pero sí hay una polarización, y la polarización puede ahondar. Entonces, si tú ya estás en Estados Unidos y tienes la forma de cuidarte, no dar papaya, como se dice, cuidarse mucho de las estafas, quédate. O sea, eso es lo que nosotros recomendamos, porque es temporal. Confiamos en que sea algo temporal realmente, ¿no? Y lo que decía Carlos, las estafas es cierto. A ver, una pequeña denuncia pública, porque es que lo vemos a diario. Yo creo que entre otras muchas cosas buenas que nosotros tenemos como colombianos es emprender. El colombiano es muy emprendedor. Lamentablemente no siempre lo hace para bien, ¿listo? Y el famoso llena papeles, hay que tener mucho cuidado con eso, porque es que ser paralegal en Estados Unidos cuesta $100, ¿ok? Nosotros tenemos un curso, pagamos, no sé, $3,000, $4,000. Nosotros le regalamos el curso a nuestros clientes, se lo regalamos, y le decimos, estudie el caso, o sea, no se deje meter cuento, porque no es tan difícil como, o sea, armar un caso, que es lo que hace un paralegal, lo arman 2 días, ¿ok? Y lo va a hacer mal, lo va a hacer mal. Nosotros hemos visto unos adefesios, porque es que cualquier persona, o sea, tú estudias, no sé, eres enfermero o médico, la profesión que sea, o sea, ya no es que yo soy abogado. Volverse paralegal para un asilo son $200 y 3 semanas, ¿vale? Y hay mucha gente, mucho colombiano de empresas que han formado ejércitos de paralegales y que salen frente a una cámara a decir yo soy abogado, y es mentira, y cobran $1,000, $2,000, $3,000, y es estafa total. No están en Estados Unidos, no tienen regulación, no son abogados. A ver, diligenciar un formulario es barato, o sea, lo puede hacer cualquier persona, el problema es que lo haga bien. Necesitas argumentos legales, una buena declaración de hechos, necesitas evidencias, necesitas una coherencia en la estructura del caso, necesitas por lo menos tener un pregrado de derecho o por lo menos conocimientos de ley para hacer algo decente.
Entonces, que se cuiden mucho de eso. Hay mucho estafador, sobre todo mucho estafador colombiano, ¿listo? De la tierrita, lamentablemente es así, cientos de personas que frente a una cámara dicen, yo soy abogado de inmigración, yo soy experto en inmigración, no lo son, jamás les va a pasar nada, porque hay miles y miles de estas personas, entonces que se cuiden. La gente dice, oiga, pero es que el mismo paralegal me cobra $100, y le digo, pues mejor queme la plata, cójala en una hoguera, quémela, que no lo vea, porque es delito federal, obviamente quemar billetes de dólar, no vaya a la cárcel, pero regáleselo a un niño, o haga una obra de caridad, porque está pagando por nada. Entonces, esa era la interpelación que yo quería hacer, que la gente tuviera cuidado con esto, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno, y en esa medida entonces, si en este momento, pues definitivamente el destino no es Estados Unidos, ¿qué otras opciones podrían darse? ¿Qué otras oportunidades se pueden ver a mediano plazo para nosotros los colombianos? Micrófono. Perdón, qué pena. A ver, la migración es un tema de preferencia y es un tema de formación, es un tema de estrato, básicamente. ¿Listo? Pero no estrato en lo económico, sino estrato en lo que cada uno quiera. O sea, la diferenciación. Por ejemplo, digo una cosa, si, no sé, si a ti te gusta el clima frío, Canadá es una excelente opción. ¿Listo? Pero mucha gente dice, uy, Canadá, -30, -40 grados en invierno, etcétera. Canadá es un muy buen destino, está abierto todavía, está abierto un país 10 veces. Alemania es un país inclusive más grande que Estados Unidos en territorio. Sí, ¿no es cierto? Es más grande que Estados Unidos, creo que es más grande. Bueno, en fin, es un país enorme, con muy poca gente, ¿sí? Con una muy buena economía, muy buenos servicios, muy abierta a la inmigración. O sea, para mí en ese momento es más, la gente que cuando nuestros clientes nos preguntan qué hago, les digo, ir para Canadá si puede, ¿ok? Solamente no se vaya por el hueco, sino por el hueco canadiense, sino hágalo bien, ¿sí? Entonces es un buen destino. España es un buen destino, pero ¿qué es lo que sucede? Que España es fácil, es fácil para llegar y tiene la puerta a Europa abierta, ¿listo? Para el latinoamericano no es tan difícil, pero España es un país pobre, ¿ok? Frente a Alemania, Holanda, Francia, es un país con ingresos muy bajos. Entonces, lo que muchos latinos hacen es llegan a España en cuestión de 1, 2 años, 3 años, consiguen la nacionalidad y migran. Migran a Alemania, migran a los países escandinavos, donde hay más riqueza. Claro, están las barreras del idioma, hay muchas barreras, pero eso es, bueno, se vive, España obviamente es mucho mejor que Colombia, es mucho mejor que América Latina en muchos aspectos, y lo bueno que ofrece España es que no hay tanta diferencia cultural, ¿sí? Como si tú migras a Estados Unidos, muy diferente, lo mismo a Canadá. Entonces, España sería, o sea, España es un buen vividero si tienes un buen trabajo, ¿ok? Ajá, Pero si ajá. eres mileurista, no. Muy Muy bien. complicado. Muy bien, Carolina, y en este aspecto que señala Jorge, dentro de las cosas que toca echar en la maleta para irse al extranjero, el tema del idioma, ¿cómo queda? Wow, bastante difícil, ¿no? Yo creo que, digamos que la educación en Colombia se limita mucho y el idioma es muy básico, ¿no? La educación. Yo creo que lo fundamental en esa maleta es aprender el idioma para donde vas. La Biblia lo dice, a donde fueses hicieres lo que vieres. Ujú. Entonces, creo que si uno quiere empezar con más ganas y con más fuerza, digámoslo, es muy importante manejar el idioma. Claro. Sí, porque realmente la gente, pues la experiencia que he tenido de todas estas entrevistas en Diálogos con el Mundo, la gran mayoría, pues hicieron el ejercicio de aprender el idioma incluso en Colombia, lo perfeccionaron cuando fueron a cada uno de los países y definitivamente el idioma pues se convirtió en esa puerta que les abrió las oportunidades a mejores oportunidades, por supuesto, porque pues una cosa es llegar sin el idioma con todas las dificultades para poderse comunicar, para poder realizar cualquier tipo de trabajo.
y otra cosa es ya llegar con el idioma, que definitivamente es una excelente herramienta que abre las puertas al mundo. Ayer el presidente de la República estaba diciendo que fue una cosa pues bastante vergonzosa, que iba a quitar el idioma inglés como un criterio para ser diplomático en nuestro país. Pues la gente, venga, ¿cómo así? Si precisamente el inglés es el idioma con el que se habla en la mayoría de los países, etcétera. Y contrario a eso, lo que han hecho países, por ejemplo, como Singapur, han establecido incluso el inglés como un idioma oficial, además del mandarín, de los idiomas nativos que ellos tienen. Entonces, definitivamente, pues sí, el idioma juega un papel fundamental. Y adentrándonos un poco más en ese componente psicológico, Carolina, la gente que te cuenta, cómo ha sido en este momento su experiencia, lo que ha ocurrido, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, es bastante cercano porque, pues, hablamos con clientes todo el tiempo, ¿no? Y además de que los que son clientes nuestros terminan volviéndose parte de la familia, si suena cliché, pero esto nos genera esa cercanía con ellos. Entonces, obviamente, los clientes nuestros, pues gracias a Dios, cuentan con un respaldo no solamente legal, sino también un acompañamiento psicológico, donde les damos unos espacios para hablar, ciertas cosas que obviamente cuentan al ser clientes, ¿no? Pero estamos lanzando también unas campañas, queremos empezar a abrir este espacio de Raíces y Alas, es un proyecto muy bello, muy desde lo maternal, muy desde que las personas no pierdan sus raíces, y queremos brindarlo también a las personas que incluso todavía no son clientes nuestros, pero que sientan ese acompañamiento. Entonces, porque la situación, la verdad, mira, yo tengo personas que me llaman y me dicen, doctora, no dormí anoche, lloré infinitamente, me pasó esto, a un vecino tal cosa. O sea, literal, lo mismo les dice ahorita, mire, no empapayen nada, nada es que no parqueen mal, que no se pasen el semáforo, ni siquiera en amarillo. Yo les digo, mire, ustedes van a escuchar música, no escuchen música a todo volumen, porque puede estar el vecino que le cayó mal y llama a la migra y ahí está, ¿cierto? Entonces, es esa incertidumbre que se vive, la situación psicológica es muy, muy fuerte, ha causado una debilidad grandísima en el reconocerse incluso como personas, ¿no? Que si uno siente que no valemos nada, literal, para esta administración. Entonces, ese sería como mi enfoque, no sé si Jorge quiere aportar algo adicional. Sí, en lo personal, el mayor problema es psicológico, el temor que hablamos hace un rato, que es un temor institucional y que busca automatizar la sociedad, estigmatizar, criminalizar al inmigrante. Eh, Hay el porcentaje de inmigrantes con un récord criminal sucio es bajísimo, menos del 2% de las personas han sido condenadas o están siendo investigadas por infracciones graves o por delitos. Obviamente, si incluyes pasarse un semáforo, pues, hombre, creo que todos hemos tenido alguna infracción de tránsito, ¿no? Entonces, eso afecta psicológicamente a la familia porque ya no es lo que siempre ha sido, como decía Carolina, migrar es difícil, sobre todo para las personas, los niños, el desarraigo, la deslocalización, pero ahora es el miedo a una ruptura familiar. ¿Listo? Entonces, donde más hay que trabajar, inclusive yo creo que más importante que lo legal, es en el tema de acompañamiento psicológico a la familia para que no exista esa ruptura, para que el miedo no rompa la familia antes de ahora. ¿Listo? Otra cosa que es muy importante que recomendamos, el plan de estrategia o el plan de acción, cosas tan sencillas como hable con sus vecinos. En Los Ángeles se está viendo mucho, hay muchas noticias sobre eso, Nueva York, comunidades de latinos que montan vigilancia, ¿sí? Llega un carro de ICE, inmediatamente todo el mundo se escribe y tal, que los vecinos no, porque hay una cosa y es, quieren, no sé, creo que lo están implementando o no, hay una iniciativa, no sé si ya lo están haciendo, y es el tema del chivatazo, ¿no? De sapear.
denuncia a un inmigrante y te ganas $1.000. O sea, como una Wow, casa de recompensas, ¿no? Eso creo que, a imagínense. ver, tú que estás más actualizada que yo en noticias, ¿eso ya se está implementando o no? Pero No, por lo menos todavía no no. lo han hecho público, ¿no? No lo No han lo hecho público publico. porque obviamente no lo van a hacer. O sea, esta administración no puede quedar más mal de lo que están quedando violando los derechos, ¿cierto? Exacto. Pero sí se sabe que es un hecho, saben que es un hecho, incluso en la página de UCIS tú puedes entrar y denunciar a Ajá. personas directamente, Y- simplemente ingresas a la página de UCIS, pones la información, queda totalmente resguardado quién denunció y va por Exacto. esa persona, ¿sí? Y pagan $1.000, creo que es la iniciativa, pagar $1.000 por denunciar por cada Por inmigrante cada inmigrante. denunciado. Entonces, llevarse bien con los vecinos, en su entorno de trabajo, sincerarse con el jefe, si hay confianza con el jefe, decirle, mire, yo estoy en esa situación, hay gente que inclusive prefiere, le dice, oye, quiero trabajar en casa, no quiero exponerme. Los que pueden trabajar desde casa y llegan a ese acuerdo, háganlo. Si van al supermercado, pídanle el favor en toda familia hispana siempre hay alguien que tiene green card, la mayoría, siempre está el primo, el vecino o el amigo cercano, entonces no den papaya. O sea, hasta ir al supermercado manden al que tiene papeles. A ¿Listo? los niños los están llevando incluso residentes porque los papás les da miedo Exactamente. ir, ¿sí? Entonces les Sí, la toca pedirle el situación favor a alguien, oye, por favor, llame al nene, recógemelo, porque el sí, riesgo es altísimo. es caótico la situación, la verdad. Qué situación tan tremenda esta que ustedes nos cuentan respecto a lo que está ocurriendo con la comunidad. Básicamente, pues uno podría resumir de acuerdo a esta intervención, hoy no es el mejor momento para poder viajar, las afectaciones, los riesgos que las personas que toman esta decisión, sobre todo los que la toman por la vía ilegal, pues son muy altas, realmente no le recomendaría a uno a nadie que tomara esta decisión tan equivocada de hacerlo y por supuesto también pensar en otras alternativas. Lo de Canadá es interesante, lo de España es interesante. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios colombianos que están precisamente viviendo en Canadá, que están viviendo en España, algunos de ellos, incluso en España, este tema también de la discriminación es fuerte, ¿no? Hay de maltrato a los latinos también. O sea, este tema de la xenofobia no es exclusiva de los Estados Unidos. En España también hay lugares en donde pues, se han denunciado este tipo de hechos. Esos son los riesgos que, pues, desafortunadamente, quienes toman la decisión de salir del país, son los riesgos en los que uno pues, tiene que estar preparado pues, psicológicamente. Muchas esas recomendaciones, algunos que entrevistaba les decía, pero usted finalmente, ¿por qué toma estas decisiones? Lo hago es porque definitivamente en este país lo intenté todo, traté de conseguir opciones laborales, traté de sacar adelante una carrera, no pude hacer nada de eso y ya definitivamente esta es mi situación. O los otros que es un poco más complejo es el tema de seguridad, que pues desafortunadamente en nuestro país no es el mejor y pues mucha gente pues opta por emigrar precisamente por el riesgo en el que hoy en nuestro país, pues así como quien dice, si en Estados Unidos llueve, por aquí no escampa. Por ahí escribí precisamente un libro, un artículo en el diario El Huila sobre el tema, y es que la situación de nuestro país pues tampoco es la mejor, el riesgo que tienen muchas personas que están en la zona rural, que están en ciertos sectores del país, pues es muy alto, los atentados, todo lo que ha venido ocurriendo y eso pues por supuesto son razones muy fuertes para que las personas tomen ese tipo de decisiones. En general pues ese es como un poco el panorama que ustedes nos están ayudando a presentar. Por supuesto muy interesante. En este caso, Jorge, uno podría decir que la situación y la afectación que tienen en la perspectiva de lo económico, las afectaciones que tienen los empresarios con toda esta mano de obra que ya no está funcionando es muy grave. ¿Qué han dicho ellos? Como qué alternativas están explorando en relación con esta situación de la falta de esa mano de obra que es tan importante para
el comercio, para el turismo, para todos estos servicios en los que la población latina y la población migrante juega un papel tan importante? Pues a ver, desde mi perspectiva, obviamente es mi análisis personal, Estados Unidos es un país con muy pocos focos de desarrollo donde tú encuentras que el americano medio es muy cualificado, es muy bueno, pero Estados Unidos es muy grande. El 80%, diría yo, de Estados Unidos, el americano, no que, digamos que no es más bien flojo para el trabajo, no tiene la preparación. Eh, la mano de obra inmigrante asiática e hispana es muy valiosa, no solamente porque hacen trabajos que los americanos no quieren hacer, sino porque hacen trabajos que los americanos no pueden hacer o no saben hacer mejor. ¿Listo? Uh-huh. Por eso es que en Estados Unidos la migración ha sido siempre tan bienvenida, ¿sí? Porque tú quitas ciertas industrias, quitas ciertos estados y no se ve como ese empuje, ¿no? Decir, bueno, pues Estados Unidos es la super megapotencia, ya se está, en mi opinión, estamos iniciando un periodo en el cual Estados Unidos pierde su hegemonía mundial. Internamente va a quedar muy maltrecho, ¿ok? Con esto, atacar la inmigración es lo más estúpido que puede haber, lo más estúpido. Primero porque siempre Estados Unidos ha traído talento, así, ha robado talento del mundo, ¿listo? En universidades, esa famosa fuga de cerebros ha sido receptor de cerebros Estados Unidos y eso es inmigración, ¿ok? Si no fueran los alemanes de la Segunda Guerra no habrían hecho la bomba o no tendrían programa nuclear y si no fuera por los asiáticos o con los hispanos no tendrían la industria o el desarrollo que tienen ahora. Entonces, es muy soberbio pensar que Estados Unidos sin inmigración seguiría siendo Estados Unidos. Sin inmigración Estados Unidos se va a caer. Claro. Se va a caer y se está cayendo como un castillo naipes. Y no le va a quedar sino un ejército exageradamente grande, disfuncional, costoso. Entonces, y está abriendo oportunidades muy importantes a nivel geopolítico también, a nivel económico. Soy un poquito pesimista, a no ser que esta administración, en el año y medio que falta para las elecciones de midterm, de Congreso, de intermedio, puedan reversar y quitarle el poder al presidente. Digamos que es el presidente más estúpido que ha tenido Estados Unidos en toda su historia, comparable a los peores fascistas que conoce la historia europea. Ojalá que no me afecten esas palabras, pero yo creo que hay muchos argumentos muy sólidos para eso. O sea, es estúpido en todo sentido. O sea, en lo económico, en lo político, en lo social, en todo. Estados Unidos está iniciando en una época de declive. Ya no es la superpotencia, ya no es lo que la gente espera de una potencia con el alcance que llegó a tener a nivel global. Entonces, repito, no vengan si no han venido. Canadá, muy bueno. España, muy bueno. Y si está acá, quédese y luche. Por supuesto. A concluir ya. Bien, Carolina. Muchas gracias, Jorge. Carolina, tu opinión. No, a ver, yo siempre he dicho que Estados Unidos reconoce al migrante como su eje central o su columna vertebral en la economía, ¿cierto? Lastimosamente, la administración anterior de este señor, él intentó también hacer lo que está haciendo ahora, pero no tenía el Congreso a favor, ¿listo? Uh-huh. Y esa vez, pues, obviamente fue devastador el desarrollo de esto porque lamentablemente la mayoría la tiene a su favor. Por eso estamos guardando la esperanza de que en año y medio se presenten estos cambios. ¿Listo? Pesimistas, creo que todos estamos de alguna u otra manera un poco agobiados de tanta situación.
obviamente eso genera un poco de pesimismo, ¿cierto? Pero indiscutiblemente no viajen, desen otra oportunidad en otros países. Si ya están aquí, lúchenla, pero lúchenla con una defensa legal, con un acompañamiento sólido, ¿listo? Que eso va a mejorar las posibilidades de que se queden acá, que tengan pues esta tranquilidad, ¿no? Ante todo. No, y no Claro, dar papaya, obviamente, cuidarse, eso es fundamental, ¿no? Estar, claro. Claro, bueno, pues en resumen de todo lo que hemos venido hablando, pues definitivamente la situación de que hoy está aconteciendo en los Estados Unidos es muy compleja. La violación sistemática a los derechos humanos de las personas migrantes pues es absolutamente evidente, incluso no tienen reparos para afectar a senadores, que es una No, cosa sí. tremenda, hasta un senador capturado en plena salida de un tribunal. Uno dice, esto nunca se había visto en los Estados Unidos, porque pues, digamos, estas instituciones están empoderadas por un presidente que les diga que haga y que incluso si viola la ley no se preocupe porque él mismo es capaz de exonerarlos posteriormente, tal como ocurrió con la toma precisamente del Capitolio. Eso lo hemos visto, es un panorama muy, muy negativo. Precisamente la anterior entrevista me contaba que incluso hay personas casi que paraestatales, muy parecido a lo que ocurre en nuestro país, que van a Amazon y se compran un chaleco de policía y se ponen una capucha y se van a perseguir a las personas, los maltratan, les sacan dinero, etcétera, etcétera, porque en muchos casos ni siquiera no, son policías los que hacen eso. Entonces estamos viviendo una época muy oscura, muy triste, muy desafortunada para la población migrante en ese país, pues de las grandes oportunidades. Incluso la Carolina lo comentaba ahora, esa afectación de la Universidad de Harvard, que uno decía, no, pues los intocables, la mejor universidad del mundo, y que sean a ellos los que están afectando de manera directa, porque pues allá está, tal cual como lo decía Jorge, los cerebros de este país, los cerebros de la comunidad latina y de muchos países van a esas universidades a prepararse y pues que les den el tratamiento que hoy les están dando, pues es bastante desafortunado. Y ahí al ladito está creciendo China, diciéndole, incluso me gustó mucho el mensaje que entregaron, los que no quieran, los que están siendo expulsados, los esperamos aquí en nuestras universidades. Ya China pues se ha convertido en una alternativa interesante. Como quiera que dentro de las 100 mejores universidades del mundo en los últimos 10 años ya China ha logrado tener un grupo importante de universidades que han avanzado de manera tremenda y que están pues al nivel de estas universidades americanas. Entonces, digamos que están las oportunidades, está el panorama, está ese diagnóstico muy acertado que hacen ustedes de lo que está ocurriendo y pues ya le queda a los oyentes, a las personas que nos ven a través de estos medios, pues de tomar las decisiones, de asesorarse, por supuesto, de la mejor manera, de no ser precipitados al tomar este tipo de decisiones, de echar en su maleta el tema del idioma, que es una cosa que incluso se puede aprender desde cada uno de los países de origen para poder llegar como con esa herramienta y que las cosas se faciliten de una mejor manera. Jorge, tu mensaje final, ya que estamos llegando al final del programa. Bueno, agradecerte antes que nada, Alfredo, por la invitación y agradecer a las personas que nos han seguido en ese programa también. Hay que tener resiliencia, hay que tener paciencia, refugiarse en la familia es muy importante, no descuidar los hijos, no descuidar a los niños, a los adolescentes, un plan de acción, ¿okay? Transversal. ¿Quién se va a quedar con los niños? ¿Qué va a pasar con la cuenta bancaria? ¿Quién va a vender el carro? Etcétera, ¿sí? Y sobre todo tener siempre en la mano un abogado, ¿ok? Un porcentaje muy alto de las detenciones arbitrarias se resuelven en pocos minutos, no escalan a una deportación. ¿Cuándo escalan? Cuando la persona no tiene quien llamar, ¿ok? Cuando no tiene un abogado. Entonces, ¿es necesario contratar a un abogado en récord? No, no es necesario.
Si usted, lo más importante, si usted no tiene 10 o 20 mil dólares, por lo menos asegúrese de poder llamar a alguien, ¿sí? Que el funcionario de inmigración sepa que usted no está solo, que usted tiene quien lo represente, quien defienda sus derechos para que esa situación no escale. Entonces, prepararse. Y algo que es cierto, esto no le pasa al vecino, esto le pasa a uno mismo. Esto va peor, esta situación se está agravando, entonces que no piense, ay, no, es que a mí no me va a pasar. Prepárese. Muy bien, muchas gracias, Jorge, muy amable. Carolina, tu mensaje final. Bueno, yo creo que a todo lo que dice Jorge, yo le agregaría que hay que pedirle mucho a Dios, protección para nuestra familia, obviamente, protección y que le enseñe a este señor, obviamente, que ese no es el camino correcto, ¿listo? Mientras tanto, ponerse en las mejores manos, estar tranquilos porque es que también si se llenan de angustia, se van a enfermar y ahorita ni siquiera pueden ir al médico. Entonces hay que tener un poco de paciencia, ofrecerle mucho a Dios toda la situación que estamos viviendo, hacer las cosas de la mejor manera y esperar que todo avance. Vale, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Carolina. Llegamos a final de este programa y nos vemos en 15 días con otro Diálogos con el Mundo. Gracias. Muchas gracias. Feliz